Hay ideas que se dicen expresamente y otras ideas que quedan entre líneas. Esta vez me complace saludarla a la audiencia desde la Embajada de Cuba en nuestro país, en el Ecuador. Transcurría fines del siglo XIX. En el Ecuador se había consolidado la revolución liberal a cargo de probablemente nuestro más importante hombre en la historia ecuatoriana, Eloy Alfaro Delgado. En esos momentos, en Cuba, ocurría también un suceso histórico llamado a cambiar su destino y por tanto a entrelazar nuestros mundos en libertad. Cuba lidiaba su guerra de independencia. Esto que el apóstol José Martí, apóstol americano, apóstol de la libertad americana, denominó la guerra necesaria. Son periodos de independencia, de emancipación política, social, que es el tema que primero me gustaría abordar con Julio César, a quien le agradezco su presencia, bueno, nuestra presencia en realidad en la Embajada de Cuba. Te agradezco la bienvenida, la calurosa bienvenida que nos has dado. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Para mí es un honor que ustedes me hayan invitado a este espacio digital Entre Líneas. Aprovecho la oportunidad para mandarles un saludo a todos los que están siguiendo este medio digital y les agradezco en particular a ustedes por esta oportunidad que nos están dando a nosotros como embajada para poder compartir con ustedes parte de la historia de Cuba en su pasado, en su presente y en el porvenir que deseamos. Mi nombre es Julio César Crespo, agradezco nuevamente la presentación. Soy tercer secretario de la Embajada de Cuba en Ecuador y estoy a cargo de los asuntos políticos de la Embajada. Muchas gracias, Julio César. En esa línea, pues ojalá tengamos la oportunidad de abarcarlo todo. En la historia y en los sucesos y en los personajes de Cuba, esa misión es bastante compleja, difícil, pero esperamos que el tiempo sea generoso con nosotros. Es algo difícil, ¿no?, abarcar la historia de un país en una sola entrevista. Quizás harían falta otras más para poder ir mencionando cada uno de los hitos que han llevado a lo largo de la historia de nuestro país, pero intentaremos, por supuesto, ir tocando cada uno de los sucesos más trascendentales a lo largo de la historia de Cuba, fundamentalmente a partir del inicio de las luchas por la independencia del Imperio Español, el 10 de octubre de 1868, pasando después por la Revolución Cubana y bueno, llegando hasta nuestros días y quizás hablar un poco del porvenir y cuáles son las luchas que el pueblo cubano debe mantener en lo que queda de los próximos años, ¿no? Y no solamente eso, sino además tocar los renglones sobresalientes de la sociedad cubana, de la revolución, los resultados, como digo, asombrosos que tienen en líneas generales, por ejemplo, el deporte, el tema de arte y cultura en Cuba. Creo que lo debemos abordar y ojalá el tiempo sea suficiente. Bueno, avancemos en honor al tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero, nada más, topamos el tema de la guerra de independencia, la guerra necesaria. Yo aquí he hecho algunas anotaciones. La importancia que tiene José Martí, la figura central, este gran apóstol de la libertad americana, cómo en la sociedad, cómo la revolución cubana centró su mirada en este extraordinario hombre que creo que es la primera gran inspiración de ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Incluso cuando Fidel asalta y junto a unos jóvenes revolucionarios asaltan el cuartel Moncada, está descrito por él mismo que dice que Martí fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Es decir, la revolución cubana más reciente, los últimos años, se inspira en la obra de Martí. O sea, con un carácter humanista, un carácter latinoamericanista, un carácter internacionalista, que sin dudas tiene como base el ideario martiano. O sea, cuando uno estudia a Martí, porque Martí no solo fue un líder revolucionario de la época de las luchas por la independencia de Cuba, sino también fue un gran pedagogo, un gran escritor, con una obra literaria extensísima. Es decir,
fue una persona que, a pesar de haber vivido apenas 42 años, trascendió su época, dejó escritos que llegan hasta nuestros días de cómo analizar la sociedad, de cómo debe ser ese hombre solidario, humano, y precisamente basándonos en eso es que Fidel y los jóvenes que hicieron la revolución dicen que Martí era el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, porque se estaba buscando con este hito histórico la segunda independencia, lo que se conoce como segunda independencia. Recordemos que la República de Cuba nace en el 20 de mayo de 1902. Sin embargo, nace en un medio mediatizado bajo los designios de los Estados Unidos, a pesar de que teníamos una bandera y teníamos instituciones cubanas y un presidente cubano. Sin embargo, los intereses respondían totalmente a los Estados Unidos. Es por ello que los jóvenes de la época, apoyados por el pueblo, buscaron entonces el triunfo de la revolución, derrocar a una dictadura que era la de Fulgencio Batista. Una dictadura feroz. Feroz, con muchos muertos, con asesinatos, desapariciones forzosas, en fin. Querían derrocarla porque además era una dictadura que había llegado, que se había mantenido en el poder, pero que había llegado de manera violenta, a través de un golpe de Estado, violentando la Constitución de 1940. Entonces, ese es Martí, ¿no? Es la base de las ideas de la revolución y es el actor intelectual del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. A propósito, que este año, el 26 de julio, se cumple un aniversario cerrado de la fecha. Se cumple el 70 aniversario de los asaltos. ¿Está una brigada ecuatoriana allá? Sí, agradezco el momento para resaltar que hay una brigada de ecuatorianos que participan en la 28 Brigada Latinoamericana y Caribeña, Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba en la isla. Recientemente despedimos a estos compañeros en una especie de abanderamientos. Acudimos al aeropuerto de Quito y según he conversado con ellos, están teniendo una experiencia maravillosa en la isla, sobre todo muy nutritiva desde el punto de vista humano, histórico y de aprender en carne propia la realidad del pueblo cubano. Una experiencia extraordinaria que, como le comentaba a Julio César, de la que en su momento pude ser parte y que marcó, pues, ciertamente marcó mi vida en esa experiencia visitando la República de Cuba. Bueno, volviendo al tema de Martí, además un latinoamericano maravilloso, universal. Tú has mencionado su obra literaria, un literato espléndido como pocos, un modernista maravilloso, un hombre multifacético y de absoluta grandeza. Además, con él se destacan otros hombres enormes, ¿no? Aquí yo he mencionado, pues, el grito de Baire, el grito de independencia cubana, y sobre los mambises, el movimiento de independentistas, en donde destaca a lo largo de la Guerra de los 10 años Carlos Manuel de Céspedes. Yo te hago un recuento un poco de tu escuela, del colegio, de cuando estudiamos, de nuestros próceres, y además el titán de bronce Antonio Maceo y Máximo Gómez, estas figuras de independencia. ¿Qué te dicen a ti como cubano? Imagínate, estás hablando de tres grandes próceres de la independencia de Cuba, empezando por Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Fue el que inició la lucha por la independencia el 10 de octubre de 1868, cuando en su finca, en el ingenio La de Majagua, libera a sus esclavos, a sus propios esclavos, y los convoca a unirse junto a él para luchar por la independencia de Cuba. Carlos Manuel de Céspedes, en un acto de total altruismo, hace este gesto y con él entonces inicia la independencia. Es interesante cómo una figura como Carlos Manuel de Céspedes, que era un hacendado, no de los más ricos de la época, es capaz de dejar de lado esa riqueza, desprenderse de esa riqueza familiar y poner en riesgo incluso su vida para luchar por la independencia de Cuba y liberarse totalmente de España, que imponía, como toda la mayoría de las metrópolis, imponía a sus colonias un régimen de vida extremadamente complejo, difícil, no le daba participación política, existía mucha discriminación
sobre todo racial, incluso los negros no eran considerados seres humanos. Bueno, la esclavitud, qué horrible tiempo de la historia de la humanidad, ¿no? Tan cruel. Y realmente, vaya, un hombre extraordinario, Carlos Manuel de Céspedes. Incluso se le conoce como el padre de la patria porque en una ocasión fue secuestrado un hijo suyo y le comunican la noticia y él dice que él no era solo su hijo, que él era el padre de todos los cubanos. Es por eso que se inmortaliza la frase y bueno, finalmente su hijo fue por eso asesinado, ¿no? Te referiste al titán de bronce, ¿no? Antonio Maceo, un extraordinario luchador por la independencia de Cuba, de origen humilde, negro o mulato de la época. Martí diría de él que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, refiriéndose a la capacidad que tenía tanto intelectual como Antonio Maceo para la lucha, como como para el ámbito militar. Maceo protagonizó un hecho en la historia de Cuba trascendental, que es la conocida protesta de Baraguá. Era un momento en el que las fuerzas cubanas estaban debilitadas a partir de una guerra, una guerra larga, ¿no? Extendida en el tiempo. Las enfermedades, las carencias, etcétera, estaban debilitando a las fuerzas cubanas y el gobierno español de la época idea lo que se conoce como el Pacto del Zanjón. Era una especie de pactar una paz con las tropas mambisas cubanas. Sin embargo, en ese pacto no contemplaba la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud, que eran dos de los principales objetivos por lo que se había derramado tanta sangre. Entonces, en una reunión que tuvo Maceo con Martínez Campos, un enviado español, para negociar con este líder cubano que se mantenía todavía luchando por la independencia de Cuba, le proponen, pactar, que se una al pacto, y él realmente protesta enérgicamente y dice que si no estaban contemplados esos dos objetivos por los cuales se había derramado tanta sangre a lo largo de esos años de lucha, por supuesto que no iba a pactar. Entonces, es un acontecimiento histórico de Cuba que marca la intransigencia de Maceo y que además habla del carácter de los cubanos que realmente estaban luchando por la independencia, pero en un escenario desigual, ¿no? En fuerzas, en hombres, en capacidad militar, pero no hay fuerza más grande que el amor por la independencia, ¿no? Y eso era lo que los llevaba. Que el amor que se nutre de grandes ideales, ¿verdad? Exacto. Aquí en esta primera experiencia en la historia cubana, de su defensa por la soberanía nacional, por su autonomía, destaca ya, bueno, entre estas figuras que eclipsan el sueño cubano por la independencia, destaca una figura como la de José Martí, precisamente, que además yo recordaba ya es, por aquel entonces, un primer lazo de confraternidad, de amistad, de hermandad con el resto de países latinoamericanos y específicamente con Ecuador. Es decir, José Martí tuvo una gran amistad con nuestro Eloy Alfaro. Yo tuve la oportunidad de estar en La Habana, un hecho que me sorprendió, que me llenó de orgullo, digamos, y me conmovió profundamente. Me parece que allá en El Vedado, en la Avenida de los Presidentes, me parece. Eso le iba a comentar. Ahí está el general Eloy Alfaro, nuestro gran general Eloy Alfaro, el presidente Eloy Alfaro, de aquel del que José Martí se refirió como el bravo Alfaro, ¿no? Sí, es así. Precisamente recordaba cuando escuchaba tus palabras, en La Habana, en la Avenida de los Presidentes, o Calle G, como también se le conoce, están varios monumentos a presidentes importantes, progresistas, latinoamericanistas de nuestro continente, y ahí está un gran busto a Eloy Alfaro. Como decía, es real que Eloy Alfaro tuvo contactos con Martí. Algunas personas dicen incluso que tuvieron un contacto físico en Nueva York en este periodo en que Cuba estaba luchando por su independencia. Sí consta que existe un intercambio de cartas entre ambos líderes, y también consta
de que Eloy Alfaro intentó ayudar en la independencia de Cuba. Incluso envió una carta a la reina de España solicitando que le otorgara la independencia a Cuba. Incluso intentó también realizar una expedición o enviar una expedición a Cuba para tal fin. Es decir, que la amistad entre Cuba y Ecuador sobrepasa los vínculos entre gobiernos. Es una amistad de larga data, de muchos años y sobre todo con una base muy sólida a nivel de ambos pueblos. ¿Sí? Nuestro gran Eloy Alfaro, pues que acá luchaba también por la consolidación, luchaba por las mismas ideas del gran Martí y por la consolidación de la revolución liberal que vendrá a ser la más grande transformación de la que se ha beneficiado el pueblo ecuatoriano. Bien, prosiguiendo en toda la historia, parte de la historia heroica, el pasado heroico cubano, ¿verdad? Nada más quería mencionarte, hay este hecho, ¿no?, que no es casual, por supuesto, y que es determinante en lo cruenta que va a ser la guerra de independencia de Cuba y lo cruenta que van a ser las condiciones para una Cuba asediada por el colonialismo de dos potencias. Digamos, por un lado está España, en el otro está ya el crecimiento del colonialismo norteamericano, el imperialismo norteamericano, y Cuba, que se queda como el último de los países latinoamericanos en fraguar su lucha de independencia. Y tiene que lidiar, o sea, digamos, es un acontecimiento muy especial, yo veo, es una cosa a destacar, ¿no es cierto? Se queda solo lidiando con dos potencias. Y desde esa condición geopolítica, la lucha por la independencia, digamos, se hace más grande, ¿no? Se engrandece todavía más, porque no era este tema de pasar del colonialismo español a estar dominados por fuerzas norteamericanas. Es decir, le tocó muy duro a Cuba, ¿verdad? Sí, es así. Y recordando ahora que con lo que comentabas, recordando a Martí, ¿no? O sea, desde antes de que o sea, el dominio de Cuba pasara de una potencia a otra, me refiero a España, Estados Unidos, Martí ya visoraba que Estados Unidos tenía la pretensión de dominar a Cuba. Incluso está reflejado en sus escritos, y ya ellos estaban dando señales de eso. Después de una larga guerra que inició en el 68 con una pequeña tregua fecunda en un intermedio de una guerra chiquita, en fin, cuando llegamos a la altura del año 1898, la guerra realmente ya casi estaba ganada por Cuba. O sea, ya Cuba tenía la guerra ganada a España. Es en ese momento entonces que Estados Unidos interviene en la guerra contra España, en lo que se conoce como la guerra cubano-hispano-norteamericana. O sea, en ese momento las tropas de Estados Unidos intervienen en una especie de apoyo a las tropas cubanas para terminar ya de derrotar a España exactamente en ese tiempo. Sin embargo, después la historia demostró que la intención de Estados Unidos no era amparado en la doctrina Monroe de América por los americanos, no era realmente apropiarse de la isla de Cuba, que finalmente se materializa con la firma de lo que se conoce como el Tratado de París en diciembre de 1898, cuando la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Isla Juan y Filipinas pasan del dominio de España a Estados Unidos. Es en ese momento entonces que nace la República de Cuba, pero es una república que en los libros de historia se recoge como la república neocolonial, es decir, que habíamos pasado de ser colonia de España a ser colonia de los Estados Unidos. Posterior a esto, tenemos que resaltar que los ojos quedaron puestos en Cuba. A mí me da la sensación, podríamos, digamos, señalar esto, que la ubicación estratégica cubana y en general de las islas del Caribe es una posición, digamos, de privilegio en los intereses que habían en el imperialismo europeo del siglo XIX y un creciente imperialismo desde Norteamérica. De modo que, posterior ya a esta época heroica, de todas maneras Cuba lidia con las presiones externas y los acontecimientos van deliberadamente exacerbando el conflicto, la conflictividad social, las condiciones de una Cuba que vivía una situación de dependencia atroz respecto de Estados Unidos concretamente, ¿no? Y dos experiencias tremendas que tiene Cuba en su historia
de dictaduras atroces y dictaduras muy serviles. Por un lado Machado, por el otro Fulgencio Batista. Sí, es así. Incluso hay personas que hablan de una segunda independencia. Hay personas que dicen que la independencia nunca se logró nunca se completó del todo. Exacto, nunca se completó con el nacimiento de la República y que la Revolución Cubana es una sola desde el 10 de octubre de 1868 hasta el 1 de enero de 1959. Por esta razón, ¿no? Porque éramos un gobierno servil a los Estados Unidos y realmente respondíamos a sus intereses. Es decir, habían gobiernos en Cuba que se les conoce como en su mayoría como gobiernos títeres, porque eran manejados al antojo de los Estados Unidos. La mayoría de las propiedades en Cuba, la tierra en Cuba, estaba en manos de industrias norteamericanas, de compañías norteamericanas. La mayoría de los centrales azucareros, que era el primer renglón de la economía cubana, pertenecía a compañías norteamericanas. La empresa de electricidad cubana, empresas de agricultura, la United Fruit Company, por ejemplo, y otras muchas. Es decir, realmente Cuba era un latifundio al sur de la Florida. Te referías a la posición geográfica. Realmente Estados Unidos trata a los pueblos de América Latina, y la historia lo dice, como su patio trasero, ¿no? Ellos lo declaran incluso, y ese es su interés fundamental, los recursos que hay en América Latina, etc. Y en el caso de Cuba, aunque es un país con limitados recursos naturales, sin embargo, tiene una posición geográfica envidiable, o sea, por estar se le dice la llave del Golfo, ¿no? Precisamente. Desde el punto de vista de la navegabilidad, el espacio aéreo, en fin. Entonces, es un paraíso natural, además de tener condiciones naturales para el turismo y etcétera, pero fundamentalmente la posición geográfica, ¿no? Estados Unidos realmente quisiera o el gobierno de los Estados Unidos quisiera que su frontera sur fuera Cuba, ¿no? Cuba. Un poco más allá de la Florida y llegar a dominar, porque realmente es un enclave geoestratégico muy importante para poder controlar el Mar Caribe y el Golfo de México. Es por eso que hoy mantienen todavía en contra de la voluntad del gobierno y del pueblo de Cuba la ilegal base de Guantánamo, que utilizan con fines militares para controlar el espacio estratégico en el Caribe, y además como una base y una cárcel en la cual tienen prisioneros de distintas guerras que llevan en el mundo, fundamentalmente prisioneros de las guerras en el Medio Oriente, a los cuales acusan como terroristas, ¿no? El problema terrible, digamos, ligado al asunto de violación a derechos humanos, exacto, ¿no? O sea, son los paradigmas de los derechos humanos. Sin embargo, tienen una base militar en territorio cubano, repito, en contra de la voluntad del pueblo cubano, donde se violentan los derechos humanos de los presos y detenidos que tienen aquí. En contra de la voluntad del pueblo cubano y en contra de la voluntad del pueblo norteamericano. Exactamente. El pueblo norteamericano en múltiples oportunidades, si por algo se ha manifestado desde la posición de sus gobiernos en el mundo, es por la paz, contra el guerrerismo y contra la violentación de los derechos humanos. Exacto. Es evidente que las bases militares nunca van a generar paz. O sea, si usted quiere como gobierno tener paz, usted debe construir acuerdos, ayudar a los países con cooperación, pero no militarizando el mundo. Cuando uno analiza los distintos continentes, Estados Unidos tiene bases militares en muchas partes del mundo, incluido cercando lo que es el espacio geoestratégico de Rusia, ¿no? Que es una de las consecuencias de por qué hoy el este de Europa está en el medio de un conflicto militar que pudiera llevar al mundo a las puertas de una tercera guerra mundial, algo muy lamentable realmente. Es así que llegamos a un segundo importante acontecimiento en la vida nacional cubana y de repercusión continental, la Revolución de 1959. Este hito latinoamericano en momentos en que el planeta se debatía en medio de dos grandes potencias, se daba inicios a la Guerra Fría, las condiciones en el mundo eran lo bastante conflictivas, la experiencia trágica del pasado con la Segunda Guerra Mundial,
Y en medio de esto se produce un acontecimiento llamado a cambiar los destinos latinoamericanos, porque se crea un paradigma con respecto a Cuba, para bien y para mal. Levanta pasiones, como digo, algunas para mal, para crítica a Cuba, para ataque a Cuba, y otras para hablar desde todos los ámbitos bien de Cuba, apoyar el proceso revolucionario en Cuba, que fue, creo, una experiencia lo suficientemente inspiradora para el resto de países, que en distintas experiencias quieren encontrar el camino por el cual, digamos, rebelarse de cosas que están sucediendo en América Latina, que son muy injustas, que nos imponen condiciones de intercambio y de comercio injustas, que nos imponen endeudamiento, que nos trae miseria, pobreza, ¿no? Es desde ahí que se levanta la imagen de un gran líder moderno, como el comandante Fidel Castro, que junto a Abel Santamaría asaltan el cuartel Moncada, y quisiera que topes también el tema, Julio César, posterior a esto, ya la expedición del Granma, el triunfo de los barbudos en Sierra Maestra y la toma de La Habana. Sí, Fabián, estás hablando de los años 50 de la historia de Cuba, precisamente, y un periodo posterior al 26 de julio. Se dice que el 26 de julio de 1953, el hecho en sí, constituyó la bujía inspiradora que echó a andar el motor que después terminó con el triunfo definitivo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Aquella gesta heroica de los jóvenes revolucionarios de la época que asaltaron en Moncada en un combate totalmente desigual, asimétrico, contra cuarteles militares bien armados, entrenados por el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, constituyó esa bujía inspiradora. Si bien fue un fracaso, el hecho en sí demostró el malestar que tenía el pueblo cubano con aquella situación imperante, y demostró que había un grupo de jóvenes de la época que eran seguidores del legado de los luchadores por la independencia de España, que no iban a permitir que la situación que imperaba en Cuba se mantuviera de esa manera. Esos jóvenes fueron cruelmente perseguidos, asesinados, fueron hechos prisioneros. Se da el histórico pronunciamiento del alegato de la historia Malsorberá en el medio del juicio a Fidel. En la propia gesta, murieron muchas personas, muchos jóvenes. Sin embargo, murieron más los que fueron asesinados después, y sus nombres fueron dados como bajas en el medio del combate por la dictadura de Fulgencio Batista. Hablas, por ejemplo, te mencionaba el alegato de la historia Malsorberá, que también va a cumplir 70 años. Un discurso maravilloso. Un discurso maravilloso en el cual están los puntos que perseguía. Es una especie de programa de lucha. Y bien acentuadas las capacidades oratorias del comandante, ¿no? Sin duda, el pueblo cubano, Latinoamérica y el mundo contaron con la suerte de tener un líder como Fidel Castro, y todavía cuentan con la suerte de que sus ideas sigan presentes hasta nuestros días, y seguramente por muchos años más. Hablaba luego de lo que viene siendo el desembarco del Granma. Después de un exilio revolucionario, ellos desembarcan en el Granma 82 expedicionarios en Cuba para continuar la lucha que todavía no había terminado. Es por ello que desembarcan y van a un combate, lo que se conoce como guerra de guerrilla, un combate irregular en la zona montañosa de Cuba, en la Sierra Maestra. En esa expedición se le unen grandes personajes de la historia universal, como el propio Ernesto Che Guevara, médico argentino, nacionalizado cubano, incluso el único extranjero nacionalizado cubano por la condición de nacido en Cuba, que se conoce. Que yo, además de guerrillero heroico, lo he denominado como prócer americano, ¿no? Sí, sin duda. Un prócer moderno. La foto emblemática de Che, de Córdoba, ¿no? Exacto, es un símbolo, es un símbolo mundial, es el símbolo a lo que se aspira, ¿no?, en el mundo, del hombre nuevo,
Es por eso que los pioneros cubanos dicen en una frase todas las mañanas: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O sea, la imagen del Che es la imagen del hombre nuevo, ¿no? Del hombre íntegro, a la que aspiramos ser todos los hombres progresistas, los hombres comunistas de estos tiempos. Entonces, desembarcan en el Granma, van a la lucha irregular. El primer combate, Alegría de Pío, fue una derrota, increíblemente. Los hombres se dividen y luego se encuentran. Fidel y Raúl eran muy pocos hombres, y se produce la frase de que solo con 12 fusiles ganaremos la guerra, ¿no? O sea, es una frase muy emblemática que denota cuánta confianza existía en los líderes de la revolución y cuánta esperanza tenían de alcanzar el triunfo, porque estaban basadas en ideas sólidas de que era el camino a seguir para poder lograr el triunfo definitivo, que finalmente, bueno, se logra el 1 de enero de 1959. Y ahí hay, digamos, acontecimientos, digamos, hay pasajes de esta segunda independencia, de esta lucha en Sierra Maestra por la segunda independencia, maravillosos, ¿no? Tenemos la guerra de guerrillas, a lo largo hasta la toma en Santa Clara por parte del Che, una serie de sucesos, el propio recibimiento de todo el pueblo habanero volcado hacia el recibimiento. El 8 de enero en La Habana. El 8 de enero. Son pasajes realmente memorables de una lucha que parecía titánica, que parecía imposible, y que finalmente se dio el triunfo revolucionario. Ahí, posteriormente a esto, Julio César, bueno, yo aquí he citado una cosa que nos podría mantener hablando, como decíamos, una semana. No quiero ahondar en todos estos pasajes, pero nada más mencionar que luego comienza el gobierno revolucionario, ¿no? Y se producen otros acontecimientos importantes. Aquí yo he mencionado ya Cuba enfrenta el tema de analfabetismo, Plan Nacional de Alfabetización, nacionalización de la industria cubana, el tema de pelear por la cuota azucarera. Tú decías, Cuba a lo mejor no tiene, digamos, una diversidad en productos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la caña de azúcar y luchar por cumplir una cuota que era necesaria para solventar el proceso revolucionario, ¿verdad? Bahía de Cochinos y Playa Girón. Claro. Ustedes lo han dado, creo que lo han titulado muy bien, la primera derrota del imperialismo en América Latina. Y luego pasemos a topar el tema de internacionalismo cubano. Es decir, la posición de Cuba ante el asedio a un país pequeño como Cuba, su posición de internacionalismo ya del pasado, pero aún del presente, ¿no? ¿Qué podrías decirnos desde la experiencia? Tú eres un joven diplomático, y entonces esta experiencia, esta carta de la revolución al mundo, ¿qué les dice a los jóvenes en Cuba? No, los primeros temas que tocaste yo creo que marcan el hecho de por qué existe este diferendo entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, nace una revolución con fines progresistas, con fines de entregar igualdad al pueblo cubano. Y eso es el primer choque que hay con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, claro, una de las primeras leyes que se dictan en medio empezando el gobierno revolucionario es la primera ley de reforma agraria, 17 de mayo de 1959. ¿Qué perseguía la ley de reforma agraria? Bueno, pues entregarle la tierra a quienes la trabajaban, que eran los campesinos. O sea, la mayor parte de las tierras cubanas estaban en manos de propietarios norteamericanos y de cubanos ricos de la época. Sin embargo, quienes trabajaban la tierra, quienes extraían las riquezas del campo, no tenían casi nada. O sea, eran en su mayoría analfabetos, tenían problemas de salud, no tenían economía para poder atenderse. Había una brecha de desigualdad terrible, extremísima. Había miseria en Cuba, increíble, un país que producía tanta azúcar y que exportaba tanta azúcar, y de la cual esos recursos eran dilapidados por los gobiernos y la burguesía de la época. Entonces, esa primera ley de reforma agraria enseguida tuvo un choque con los propietarios cubanos y norteamericanos de la época, y ahí empieza el diferendo con Estados Unidos. Después, en el año 60, se nacionalizaron una serie de empresas
en su mayoría en poder de propietarios norteamericanos. Ahí podemos hablar de la United Fruit Company, podemos hablar de la empresa cubana de electricidad, de más de 10 empresas, centrales azucareros que pertenecían a propietarios norteamericanos. Es decir, Cuba era una hacienda del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eso marca un hito en la relación de Cuba con Estados Unidos. Hasta ese momento en que los intereses de Estados Unidos no estaban y de norteamericanos no estaban siendo afectados, la relación era maravillosa. Maravillosa desde el punto de vista político-diplomático. A partir de este momento entonces que empieza el gobierno de los Estados Unidos a ver que la naciente revolución cubana iba a ser un hecho que le iba a perjudicar sus intereses. Es por ello entonces que empiezan con el conocido bloqueo, que es una serie de leyes amparadas en el Congreso de Estados Unidos que limitan el comercio de Cuba con Estados Unidos y tiene un carácter extraterritorial que también influye en las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con otros estados. O sea, el bloqueo es una violación flagrante de los derechos humanos, es el acto hostil, es el bloqueo más grande que se haya aplicado en magnitud, y en espacio de tiempo, claro, más grande que se haya aplicado contra cualquier nación de este mundo. Y realmente es un hecho que es año tras año, recientemente condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los años. La 30ª ocasión fue en noviembre del año 2022. Se condenó por la amplia mayoría de los países miembros de la Asamblea General esta política realmente criminal, injusta, de un país poderoso, arbitraria, unilateral, yo creo de un país tan poderoso contra una nación tan pequeña y pobre como es la nación cubana. Sí, pobre de recursos, pero no de moral, de dignidad. De moral y de dignidad. Y de solidaridad. Que quiero que lo rescatemos para quienes hemos estudiado el derecho. Además, una flagrante violación contra todo principio elemental del derecho internacional. En este programa, Julio César, en Entre Líneas, nuestro propósito, nuestro anhelo es primero tocar los temas que a veces son incómodos y no andemos con rodeos ni con ambigüedades. Cuba es incómoda para muchos intereses en el mundo. Es así. De modo que hay que señalarlo. Nos gusta decir las cosas que debemos señalar entre líneas. De modo que fuera de apasionamientos, esto nos guste o no, apoyemos o no, todo o parcialmente a la Revolución Cubana, debemos decirlo, es una violación, se trata de una violación que todos los años, como tú has referido en la Asamblea General de la ONU, de Naciones Unidas, se condena por el abuso, la arbitrariedad que representa y por atacar un principio fundamental en el derecho internacional, claro, la autodeterminación de los pueblos. Exacto, es un hecho además que deja totalmente aislado en esta política hostil hacia el pueblo cubano al gobierno de los Estados Unidos. En la más reciente votación, te comentaba, de noviembre del 22, 185 países votaron a favor de la resolución que Cuba presenta, que inicia con la palabra necesidad de poner fin a esta política criminal. Solamente dos países votaron en contra de la resolución, que fueron Estados Unidos e Israel. Y 2 se abstuvieron, Brasil y Ucrania. En este caso Brasil rompiendo el consenso de América Latina, en que todos los países votan y condenan es lastimoso en el gobierno de Bolsonaro, que votan y condenan esta hostil política contra Cuba. Mira, Julio César, mencionaba esto de la juventud, digamos, porque me place ver que un hombre tan joven esté ya en las actividades diplomáticas y demás. Te hago una pregunta. Todos estos hechos son inspiradores, son, digamos, la máquina, la inspiración, la máquina motriz de la actual juventud cubana. Estos episodios relevantes. ¿Qué hay de, ahora hablemos un poco del presente, luego abordaremos el tema deportivo, artístico, que necesariamente la revolución en eso tiene mucho que hablar. Y te pregunto porque luego ya vienen otros acontecimientos, precisamente, en los que actuó la diplomacia. Por ejemplo, Elian González, son ya episodios modernos que todos lo recordamos, ¿no?
ya en la década de los 90, en los 2000, y el retorno de los 5 héroes a Cuba. ¿Qué nos podrías hablar sobre estas dos experiencias? Que además el comandante Fidel Castro, digamos, fue una cosa, un empecinamiento, pero que al final nuevamente triunfó su verdad, ¿no? Sí, realmente, sobre todo los jóvenes cubanos que hoy tienen un poquito más de 30 años, recuerdan los episodios de Elian González, esa lucha, esa batalla histórica que libró el pueblo cubano, en la cual recibimos el acompañamiento de muchos pueblos del mundo. Ecuador acompañó mucho a Cuba en esa histórica batalla. Estos hechos que mencionaste, tanto Elian como los 5 héroes, se enmarcan en ese diferendo político, ¿no? De Cuba con Estados Unidos, y fundamentalmente en el diferendo de Cuba con esa emigración que llegó a la Florida después del triunfo de la Revolución Cubana, que hoy en su mayoría ya no viven. Sin embargo, sus descendencias que no están afectadas por la política de la Revolución Cubana, sin embargo, su descendencia mantiene esa política hostil hacia Cuba, porque verdaderamente se benefician económicamente de los fondos del Departamento de Estado, de las agencias de los Estados Unidos, que financian la subvención ideológica, subvención política en otros estados, con el fin de, por supuesto, subvertir el orden interno y que exista un cambio de gobierno que esté en concordancia con los intereses de los Estados Unidos. Estas fueron batallas épicas que se libraron en Cuba, grandes marchas en distintas plazas de nuestro país, marchas masivas de reclamo de la devolución del niño Elian, en ese escenario en el que se dio, en el que la familia de él, que radicaba en Miami, no quería devolver al niño a Cuba, y finalmente se logró, a través de esos reclamos y ese acompañamiento internacional, en el cual, repito, Ecuador jugó un papel importante, finalmente se logró que retornara con su familia. Hoy Elian es un joven cubano, ingeniero, que además es diputado a la Asamblea Nacional de Cuba, un hombre de bien realmente, y goza de la entera libertad de vivir en Cuba con su familia, como merecía, ¿no? Y en el caso de los 5 héroes, esos cinco cubanos luchadores por los derechos del pueblo cubano, que fueron hechos prisioneros injustamente en Estados Unidos, y ese gobierno se negó a devolverlo, incluso sin pruebas de que estaban cometiendo espionaje, labores de espionaje. Es evidente que fue uno de los hechos que más ha unido al pueblo cubano y a la solidaridad con Cuba en el mundo, porque realmente se recibió el acompañamiento de todos los continentes. No existe un lugar, un rincón quizás del mundo en que no conozca la causa de los 5 héroes y que no haya apoyado a Cuba en esa lucha incondicional. Fidel expresó una frase épica que dice: volverán, y realmente volvieron, y tuvo la satisfacción de estando aún con vida, poder compartir en Cuba con los 5 héroes. En el presente, Julio César, Ecuador, ya hablaremos de cooperación con Ecuador, tiene que ver en la formación de nuevos jóvenes médicos, nuevos profesionales en la medicina, las brigadas de médicos que tanto han ayudado al tercer mundo, a los países en vías de desarrollo y a los subdesarrollados, su presencia en África, su presencia en América Latina, ¿no? Su presencia en algunos otros rincones del mundo, y por otro lado el coronavirus, en plena pandemia, en un momento en que Cuba, desde la caída de la Unión Soviética, el inicio del periodo especial, ha tenido que lidiar con esto del bloqueo, del terrible bloqueo, que ha impedido el desarrollo económico de Cuba. Y en plena pandemia, cuando más arrecian las condiciones y demás, Cuba lanza al mundo 2 vacunas, Soberana y Abdala, que revelan, digamos, un salto importantísimo en el área de lo tecnológico, de la ciencia médica, ¿no? Es así. Incluso, Fabián, no fueron solamente 2, fueron más vacunas en el tema del coronavirus, ¿no? Está la Soberana 01, la Soberana 02,
la Soberana Plus, Abdala y Mambisa. Mambisa, que es una vacuna nasal, o sea, se adquiere la inmunidad a través de las vías nasales. Sí, es así. La solidaridad es un camino de dos vías. O sea, cuando te referías a los pueblos de África y al acompañamiento que Cuba dio en la independencia de las últimas colonias que existían en África, Fidel y los líderes de la Revolución Cubana siempre han dicho que era una deuda histórica que tenía Cuba con África, con ese pueblo subyugado, que fue esclavizado, que fue traído a América de manera forzosa y que nos acompañó. Cuánta sangre africana y que racialmente, se derramó en las luchas por la independencia de Cuba. Es decir, que era una deuda histórica que tenía Cuba con los pueblos de África. Es por eso que la Revolución Cubana tiene esa base internacionalista tan sólida, ¿no? Pasa lo mismo con los pueblos de América Latina y con los otros pueblos del mundo. Es por ello que en Ecuador hemos tenido presencia en muchos años de brigadas médicas, brigadas educativas. Miles de ecuatorianos han graduado de distintas carreras, en especial de medicina en Cuba, en la conocida Escuela Latinoamericana de Medicina, y hoy ejercen, muchos de ellos aquí en Ecuador, hoy brindan atención médica al pueblo ecuatoriano, fundamentalmente jóvenes de escasos recursos, de zonas apartadas del país, muchos de ellos devenidos de las clases más pobres, del movimiento indígena, incluso ecuatoriano. Es decir que esa solidaridad que Cuba expresa al mundo está basada en los ideales martianos, en los ideales fidelistas de ese humanismo y ese espíritu altruista que la Revolución Cubana entrega al mundo, y es por ello que también recibimos solidaridad a lo largo de tantos años, y es por ello que nos apoyan en nuestras luchas cotidianas, ¿no? Una de ellas, y la más en la que más insistimos, es en la lucha contra el levantamiento del bloqueo, y aprovecho el momento para hacer mención a la inclusión en la espuria lista de países que patrocinan el terrorismo que realiza el gobierno de los Estados Unidos, en ese espíritu de hegemón mundial que piensa que todo lo puede, ¿no? Una lista unilateral y que afecta mucho las transacciones financieras y el comercio y las relaciones económicas de Cuba con el mundo. Entonces, qué lástima que, perdona interrumpirte, sí. Julio César, y perdona interrumpirte además para agradecerte el café. Qué rico café. Café cubano, una maravilla. Cubano, una maravilla, delicioso realmente. Así que luego te robo otra tacita. Sí, sí. Bueno, Julio César, muchas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Quisiera yo topar entonces esto de qué lástima, ¿no? Que dos pueblos que bien podrían entenderse. Qué lástima que este acercamiento que hubo entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, digamos, no haya progresado o que por el momento esté detenido, ¿no? Es muy lastimoso, Fabián, porque somos vecinos, ¿no? O sea, con respecto a lo que comentabas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que se restablecieron en el gobierno de Obama y del general de ejército Raúl Castro, realmente es muy lastimoso que esas relaciones no se hayan solidificado, no hayan avanzado mucho más, puesto que somos países limítrofes que compartimos el mar común, compartimos espacios geográficos, compartimos retos comunes como el combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia transnacional. Por solo citarte un ejemplo, en el tema medioambiental, si existe un derrame de petróleo entre ambos países, ambos debemos sumarnos para corregir los riesgos y las consecuencias ambientales que derivan de eso. Es decir, tenemos retos comunes, tenemos una migración muy grande de cubanos que viven en la Florida, fundamentalmente, y que tienen un vínculo estrecho con sus familiares en Cuba. Por supuesto. Por supuesto, tenemos relaciones. Los familiares. Exacto, tenemos relaciones muy amistosas con el pueblo norteamericano, que en su mayoría además no está de acuerdo con la política hostil y de asedio del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir,
hay vínculos en el ámbito de la música, en el ámbito del arte de manera general. Hay muchas cosas más que los podrían unir que Exacto, separar, ¿no? hay muchas cosas que nos pudieran unir mucho más que lo que nos pudiera separar, poniendo de lado las diferencias políticas e ideológicas, ¿no? ¿Por qué no soñar en un mundo así, no? Exacto, a eso aspiramos, pero siempre sobre la base del respeto a la soberanía y a la integridad de nuestro pueblo, o sea, el derecho inalienable a la autodeterminación de nuestro pueblo, a decidir cuáles son los hitos, cuál es el camino que queremos seguir. Incluso hasta en el ámbito de la biotecnología, de cuánto se pudieran beneficiar. Tantas cosas que podrían hacer juntos. Exacto. La cooperación científica. Exacto, hay muchas cosas médica que nos unen, intercambio incluso de comercio bilateral, productos norteamericanos, productos cubanos, en fin, un sinnúmero de cosas que pudiéramos hacer, y sobre la base de respeto. Sin embargo, no lo logramos precisamente lamentablemente, por esa hostilidad y esa tosudez del gobierno de los Estados Unidos de querer imponer los destinos de la relación bilateral. Y es algo que realmente, repito, es muy lamentable, ¿no? Pasemos a una segunda parte, y qué bueno que se haya extendido la entrevista, no hay ningún problema porque bueno, ya luego gestionaremos si es 1 o 2 programas, te comentábamos, pero es importante abordarlo todo. Si vamos a tratar el tema de Cuba, su revolución, pues qué bueno que podamos tocar o tratar de tocar todas las aristas en torno a esto, ¿verdad? Claro. Ahora, permítanme ustedes poner sobre los renglones el tema cultural, artístico, deportivo, que yo creo, como decía, la Revolución Cubana tiene capítulos en ese sentido maravillosos, y refrescando también ya el programa, dejándonos un poco de la seriedad de los temas políticos que son rigurosos, que nos imponen de alguna manera un momento un poco más tenso. Pero hablemos de arte, hablemos de cultura, de deporte. Sin duda, es una pleyada enorme de artistas, una pleyada enorme de destacadas figuras deportivas, y en distintos ámbitos. Yo por lo menos aquí, Julio César, enlistado personajes de la música, de la literatura, en donde ha destacado muchísimo también Cuba, de la danza y del ballet, del cine y las artes audiovisuales y del deporte, ¿verdad? La juventud cubana, ¿qué nos puede decir también en torno de todos estos orgullos, de todo este abanico enorme de grandes figuras? Sí, realmente, como diría Fernando Ortiz, Cuba es un ajiaco, ¿no?, de culturas. Yo creo que en base a eso es que tenemos y valga la redundancia, repetir, una cultura tan rica, ¿no? Tenemos una herencia africana con ritmos maravillosos, con instrumentos musicales, fundamentalmente de percusión, y tenemos una herencia europea fabulosa también, y en esa simbiosis, ¿no?, de ritmos es que nace nuestra cultura, en una cultura caribeña, isleña, maravillosa. Es por ello que tenemos a lo largo de la historia, no solo la Revolución Cubana, sino desde antes, una tradición cultural, grandes exponentes de la música cubana, grandes literatos de nuestro país, que han enriquecido sin duda la cultura latinoamericana y mundial. El más grande universal de los cubanos fue un gran escritor, ya lo habíamos comentado, José Martí, pero tenemos muchísimos escritores, José María Heredia, en fin, Alejo Carpentier, grandes poetas, Nicolás Guillén, que es el poeta nacional de Cuba, con una prosa y una poesía maravillosa. Mucho hay que estudiar todavía de Guillén. Fue un hombre de una talla tremenda realmente. Incluso sería muy difícil ahora mismo esbozar a todas las grandes figuras del arte y de la literatura cubana. Sin duda tenemos exponentes de gran nivel en todas las expresiones artísticas, o sea, tanto pintores como escultores, como escritores, como grandes artistas de talla mundial. Por mencionar solo algunos, el gran Benny Moré,
el bárbaro del ritmo, un hombre. Parece que la historia coincide en que grandes hombres a veces la vida viven vidas muy cortas, ¿no? Porque Benny Moré solo vivió, si la memoria no me falla, alrededor de 43 años, ¿no? Casi coincidente con Martí. Y en tan poco tiempo como hizo tanta música, era un virtuoso, ¿no? Solo hacía música de oído sin haber estudiado, ¿no? Entonces, el gran Sindo Baray, la gran Omar Portuondo, en fin, la Díaz Buenavista Social Club, Trío Matamoros. Sí, yo acá, bueno, son muchísimos. Muchísimos. Pero bueno, precisamente, yo creo que en la trova original, ¿no? Sindo Garay, luego en el son cubano, Benny Moré, ya hemos hablado del Bárbaro del Ritmo, Trío Matamoros, Compay Segundo, Buenavista Social Club, en el son y en la salsa cubana, en los bambán. En la trova cubana. La nueva trova cubana. Exacto, la nueva trova, grandes exponentes como Silvio, Pablo, en fin, Nicola, una serie de grandes músicos cubanos que llevaron el arte que tenían en sí a poesía, ¿no? Con pocos recursos, solo con una guitarra y una voz melódica, ¿no? Realmente magistral, y que han acompañado por muchos años a la revolución, y que han expuesto su arte en el mundo, ¿no? Son muy conocidos. Y no exclusivamente en Latinoamérica, fundamentalmente, ¿no? Yo destaco esto de que conozco algo a fondo la obra de exponentes como Sara González, como Noel Nicola, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Y no nada más para, digo yo, esto vale destacarlo porque tiene que ver también con el tema ahí controversial de libertad de expresión, quienes quieren atacar a Cuba desde ese lado, a la Revolución Cubana. Son todos ellos, incluso luego la generación posterior de esta primera nueva trova cubana, luego Frank Delgado, sí, una corrección. Entonces, no siempre para hablar del todo bien y cosas bonitas y maravillosas necesariamente la Revolución Cubana, sino que son una expresión, son una manifestación cultural, musical, del arte musical, que también ha tocado temas de la sociedad cubana, digamos, ha cuestionado cosas de la Revolución, que creo que también han sido de provecho para la experiencia, digamos, sociocultural de su país, ¿no? Sí, claro. Incluso el propio comandante en jefe siempre tuvo un trato muy especial con los intelectuales. Y en intelectuales me refiero a la palabra más amplia, que incluye a los músicos, a los escritores, a todos, ¿no? Porque realmente son bujías inspiradoras para el cambio, ¿no? O sea, para mejorar las cosas que están mal. Como todo proceso, la Revolución Cubana ha tenido muchos aciertos y otros no tantos desaciertos, ¿no? Y en esa crítica constante, el propio general de ejército decía que esa persona que critica es la persona que hace que podamos avanzar. Está incluso plasmado en el concepto de revolución. Seguramente has escuchado de los agentes transformadores, ¿no? Exacto, es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Es decir, no ver a la revolución como un ente estático, sino como un proceso de cambio, como su propia palabra lo denomina. Si vamos al concepto de revolución, es eso, ¿no? Es estar transformando en una dinámica constante y precisamente quienes tienen los mejores dones para tocar y hacer pinceladas a qué cosas están mal y qué cosas se deben mejorar, casi siempre son los artistas, ¿no? Que llegan, calan muy profundo en el alma, ¿no? Hay renglones importantes también, por supuesto, mencionar en literatura, además del poeta nacional Nicolás Guillén, que Pablo Milanés dio a conocer mundialmente, que de Nicolás Guillén, de qué callada manera, por ejemplo. Exacto, sí, maravilloso. Un poema maravilloso. Luego en literatura tenemos a Alejo Carpentier, que tú lo has mencionado, Guillermo Cabrera Infante, que en un momento dado pues apoyó muchísimo la revolución, luego hubo crítica más bien a la revolución. Yo anotaba sobre Cabrera Infante que también fue muy censurado en épocas de Fulgencio Batista, ¿no? Este destacadísimo literato que junto con Alejo Carpentier fueron premios Cervantes de la literatura. Exacto. Y Eusebio Leal, ese gran historiador de La Habana, ese historiador, digamos, profundo, ese gran intelectual cubano. Luego, yo he mencionado también en danza y ballet, no podíamos dejar de Alicia Alonso, la grandiosa Alicia Alonso, y el Ballet Nacional de Cuba, Julio César.
Sí, exacto. Cuando analizas yo te decía que la cultura en Cuba antecede a la revolución. Claro. Pero sin dudas, en más de 60 años de revolución que tenemos, el proyecto socialista nuestro ha apostado mucho por desarrollar la cultura. Eso es maravilloso, ¿no? Porque además es la manera de liberar a las personas, ¿no? Martí decía, hacer cultos es el único modo de ser libre, ¿no? O sea, tú no eres libre si tú no tienes cultura. Y una manera de eso es que desde las instituciones del Estado se potencie la cultura y se potencia además el deporte, ¿no? Que seguramente después hablamos sobre eso. Entonces, en Cuba existe una red de escuelas de arte que potencian el desarrollo cultural, amén de que el pueblo cubano genéticamente tenga esas facilidades para la expresión artística, dotes artísticos. Sin duda hay una intencionalidad del gobierno para potenciar eso. Es por ello que tenemos esta tradición y todos estos grandes exponentes de la cultura, porque existe un apoyo desde las instituciones, sin duda del Estado, para desarrollar, para potenciar en todos los barrios. Bueno, está la institución Ministerio de Cultura, pero existen direcciones provinciales, municipales de cultura, existen casas de cultura territoriales, en fin, existe una amplia política de gobierno para potenciar la cultura como una manera de emancipar a las personas, de darle posibilidad de creación, que en ocasiones en otros países es una de las causas también de que existen determinados males sociales, ¿no? Porque una manera de alejar sobre todo a los jóvenes de determinados delitos, delincuencia, en fin, es dándole posibilidades culturales. Y una de esas maneras, sin duda, es que eso venga desde los poderes estatales, ¿no? Una manera de expandir sus fronteras mentales, intelectuales, ¿no? Y por supuesto, es una manera también de dar a conocer la cultura de cada país, o sea, para que sean escuchados, porque a veces a los artistas no se les escucha. Así es. Y existen instituciones, organizaciones que agrupan a los artistas con ese fin, ¿no? Con escuchar cuáles son sus estados de opinión y intentar ayudarles para que puedan seguir exponiendo su arte a los distintos públicos. Hace unas semanas entrevistaba yo a Camilo Bustos, gestor cultural, que tuvo la amabilidad de clarificarnos, de conversarnos de la experiencia de la gestión cultural, su experiencia en Ecuador, ¿verdad? Y topábamos el tema, ahí mencionamos algo de esto, del carácter de la cultura cubana, de la dirección de la misma. Y él me mencionaba también el tema alguna vez que, digamos, me dejó muy motivado, ¿no? Esto, el carácter en cómo el comandante Fidel Castro, el líder de la revolución, siempre vio a la cultura no como un mero adorno, no como un mero ornamento decorativo, sino como precisamente una expresión para transformar a la sociedad. Tú sabes, Julio César, que nosotros estamos viviendo en esta oportunidad, en la actualidad, en ese sentido, momentos dramáticos en el Ecuador. Me duele decirlo, es así, en que vemos que la juventud está, digamos, yendo, quizás la juventud pobre, sobre todo en nuestro país, que no tiene acceso a oportunidades, que la experiencia, por lo menos cubana, como la de otros países, es diferente apostando por la cultura. Creo que las cosas buenas tienen que replicarse. Creo que esta sería una gran cosa que le ocurriera al Ecuador para su emancipación social, ¿no? Para crecer socialmente frente a las turbias aguas por las que estamos pasando, ¿verdad? Claro, Fabián, es así como tú mencionabas, la cultura como un medio para poder llegar a todos los públicos, fundamentalmente empezando por los más pequeños de casa, ¿no? Dándole posibilidades, o sea, los dotes de un artista se evidencian desde que son niños. O sea, es por ello que en Cuba, por ejemplo, existen grupos como la propia Conmenita. Es un grupo que le da posibilidades, claro. Le da posibilidades, o sea, de desarrollo artístico, no solo a niños con capacidades normales, sino también a niños discapacitados. Incluso hacen cosas muy interesantes, muy bonitas, y les permite desde edades tempranas ir definiendo su proyecto de vida, ¿no? Luego tenemos artistas, sobre todo actores de teatro, de televisión, que en su pequeña infancia
fueron miembros de la Conmenita, ¿no? Ese grupo maravilloso dirigido por Cremata. Fantástico. Entonces, esa es la manera, ¿no? Es la manera. Yo te hablaba de que la principal inversión que debe hacer, a mí me parece, un gobierno, es invertir en cultura. O sea, repito, ser culto es el único modo de ser libre. La mejor inversión. Es la mejor inversión. A veces, en todo sentido, porque eso digo, es el mejor embajador de la cultura nuestra en el mundo. Adicionalmente atrae turismo. Digamos, es la venta de esta industria. Es así. Es una serie de cosas, ¿no? Claro que y es real también que los poderes oligárquicos en el mundo le conviene que los pueblos sean incultos, ¿no? Claro. O sea, además, si son incultos son más fáciles de manejar, son más fáciles de engañar, son más fáciles de engañar. Es por eso quizá que el pueblo cubano sea de los pueblos que mayor cultura tenga y también mayor cultura política, ¿no? Bien, continuamos con la entrevista a Julio César, representante de la Embajada de Cuba en el Ecuador, y encima tuyo esta icónica imagen del comandante Fidel Castro junto a uno de los nuestros, a un ecuatoriano, a Carlos Bastidas Argüello, un ecuatoriano que estuvo presente en la lucha armada en la Sierra Maestra y que desafortunadamente fue asesinado en ese escenario. Me comentabas tú, Julio César, que Carlos Bastidas estudió en el Colegio Mejía de acá de Quito, ¿no? Sí, es así, Fabián. Incluso ahí en el Colegio Mejía tiene una especie de museo que guarda pertenencias de él y que le rinden homenaje todos los años, ¿no? Por nuestra parte, la Embajada de Cuba, a lo largo de muchos años, ha rendido merecido homenaje al ecuatoriano Carlos Bastidas, quien fuera el último periodista asesinado por la dictadura de Batista en el proceso revolucionario. Bastidas fue a la Sierra Maestra, como bien dices, en su labor de periodista, ¿no? Y logró hacerle una entrevista a Fidel, colaboró con la creación de Radio Rebelde, que fue la emisora que mostraba al mundo lo que estaba pasando en Cuba con la lucha revolucionaria, y después en su viaje a La Habana, estando ya en La Habana, es detectado por la policía batistiana, quien finalmente y muy lamentablemente lo asesinó. Es decir, esta es otra de las cuestiones que unen a la historia de Cuba con Ecuador desde el inicio, en los últimos días casi del triunfo, para lograr el triunfo de la Revolución Cubana. Rendimos siempre merecido homenaje al periodista ecuatoriano Carlos Bastidas. Les agradezco como ecuatoriano que resalten la figura de un valiente, un valeroso, valiente periodista ecuatoriano. Agradecemos nosotros a ustedes por esta tierra, haber engendrado y traído a la vida a un ser humano tan importante como Carlos Bastidas para la Revolución Cubana en particular. Es otra muestra de nuestra hermandad, del vínculo fraterno que existe entre Cuba y Ecuador. El otro, hemos mencionado a nuestro glorioso Eloy Alfaro, a Carlos Bastidas Argüello, el otro gran ecuatoriano, el gran exponente del arte ecuatoriano, el arte pictórico, Osvaldo Guayasamín, el gran amigo del comandante Fidel Castro. Es así, incluso son amistades que trascienden las épocas, ¿no? Y si alguien en el mundo reconoce la amistad entre Cuba y Ecuador, tiene que mencionar en esa amistad ese vínculo entrañable que existió entre el comandante Fidel Castro y el gran Osvaldo Guayasamín, quien tuvo la oportunidad de esbozar dibujos sobre la imagen de Fidel. Y Cuba siempre apoyó el arte, como veníamos conversando hasta ahora, y también Cuba apoyó a la creación de lo que hoy es la Fundación Guayasamín, Así es. Exacto, la Capilla del Hombre, claro, que es algo maravilloso. Que forma parte de la tradición ecuatoriana y la cultura de Ecuador, pero que es algo que trasciende las fronteras de Ecuador y es algo universal. Antes de pasar al tema del deporte, quería nada más brevemente mencionar, en honor al tiempo, el tema de cine y artes audiovisuales. Esto te digo porque yo también soy un asiduo consumidor de cine clásico, de cine latinoamericano, ¿no? Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo. Excelente. Juan Carlos Tavio, Fresa y Chocolate, particularmente estas dos obras que a mí me encantan,
que tengo en mi casa, que son Guantanamera y Lista de Espera, Precioso. El Pidio Valdés, Vampiros de La Habana y el gran Alfredo Guevara en el Instituto Cubano de Artes Audiovisuales y Cine. Sí, claro. Sí, realmente yo comentaba con amigos, lo hago habitualmente, que una de las mejores maneras de guardar la historia y la riqueza de los países es a través del cine, es a través de la industria de los documentales. O sea, todos los países tienen una rica historia. Ecuador es uno de ellos, ¿no? Quizás lo que falta sería documentar más esa historia. Más documentar. Yo creo que esa es una de los grandes éxitos del cine cubano, que tiene muy bien documentado casi todos los hitos de la historia de Cuba a través de películas, casi todos los hitos de determinados periodos complejos de episodios de la historia de Cuba, como el periodo especial, como determinados sucesos. Ahí, por ejemplo, Lista de Espera, ¿no? Exacto, Lista de Espera. La propia Fresa y Chocolate, que es una dinámica extremadamente compleja en las sociedades latinoamericanas, machistas y dominantes, ¿no? Y homofóbicas también, que eso ha ido cambiando un poco con el tiempo, pero que lleva una lucha, ¿no? Lleva una lucha social de muchos años. Hay una reivindicación. Exacto. Aprovecho este tema para decir, por ejemplo, que en Cuba se aprobó recientemente un nuevo código de la familia que permite el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, se pueden casar dos hombres, dos mujeres, en fin. Algo que es un tabú a lo largo de muchos años de la historia, pero que es una conquista, ¿no? Porque precisamente lo que persigue una sociedad socialista como la nuestra es más derechos para todos. Entonces no podíamos quedarnos atrás con más derechos para todos ese es el ideario, y discriminar a las personas que tienen una orientación sexual hacia personas del mismo sexo, ¿no? Entonces en eso avanzamos mucho. Y eso también es resultado de grandes luchas de mucho tiempo, es resultado también del cine, del arte, que expone esa realidad que vivimos todos los cubanos y más en general todos los pueblos del mundo. Sin duda el arte juega un papel fundamental y repito, en el caso de Cuba ha tenido un apoyo fundamental desde las instituciones del Estado, porque han dotado a los exponentes de estas manifestaciones de todas las herramientas para que puedan desarrollarse y que puedan entonces brindar a través del arte cultura a nuestros pueblos, ¿no? Y ya me mencionabas, para ahora sí abordar el tema de deporte, dos instituciones más ligadas al deporte cubano que preparan a los jóvenes, a los chicos desde muy temprana edad, antes de pasar a mencionar las grandes figuras y estos dos momentos olímpicos gloriosos del deporte cubano, que son las Olimpiadas en Barcelona 92 y por otro lado Pekín 2008. Sí, es así. Como te mencionaba, en Cuba, como te mencionaba anteriormente, que en Cuba existen escuelas para el arte, también existen escuelas especializadas en el deporte. Escuelas que, no lo había dicho, pero que son gratuitas. Es decir, no son escuelas que tienen que pagar. O sea, los jóvenes llevan y los niños y jóvenes llegan a estas escuelas a partir no de su posición social ni posición económica, sino a partir de sus condiciones físicas y deportivas, o sea, condiciones para el deporte. Entonces, es por ello que tenemos la búsqueda siempre y siempre tenemos un talento en el ámbito deportivo que es grande, ¿no? Porque las personas, cualquiera puede practicar deporte. O sea, el deporte es un derecho de todo el pueblo. Es lo que nos caracteriza. Las actividades fundamentales del ser humano. Exacto. Y entonces existen escuelas de deportiva, existen profesores de educación física en todas las escuelas, desde el nivel primario, que están en las clases de educación física captando a los talentos. Entonces, si detectan un talento, ese talento es llevado a las escuelas deportivas, donde entonces si tienen un entrenamiento más riguroso y se potencia más el crecimiento deportivo, sin descuidar la enseñanza de todas las otras materias, ¿no? Porque no solo hacemos un deportista bueno valga la redundancia, en el deporte, sino también con determinadas capacidades en formación académica. En fin, tenemos deportistas que son másteres en ciencia, doctores en ciencia. Grandes figuras del arte cubano, del deporte de Cuba, son de orígenes muy humildes, de lugares a veces intrincados en determinadas zonas, muy alejados de lo que son las ciudades, pero
tienen el talento y se encontró ese talento. Y a partir de la estructura que existe de desarrollo del talento han sido grandes exponentes del deporte y la cultura cubana. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Esta conquista en el deporte, traducida en nombres, para rendir un homenaje también a célebres ciudadanos del deporte cubano: Alberto Juan Torena, Teófilo Stevenson, Félix Sabón, Javier Sotomayor, Mijaín López. A propósito, en lucha greco-romana, este es un joven deportista. Un gran campeón que tiene posibilidades de repetir. Mireya Luis. Son en total 226 preseas en Juegos Olímpicos, y esto marca también un hito de la Revolución Cubana, ¿no? Está un país, Cuba, ¿alrededor de cuántos habitantes tiene en la actualidad? 11 millones de habitantes. Son alrededor de 11 millones de habitantes. Un país con 11 millones... Con una población envejecida, la más envejecida de América Latina. Entonces, es más de admirar que con pocos jóvenes tengamos estos resultados, ¿no? Más todavía de admirar, yo no me había percatado este dato interesantísimo, ¿no? Que junto a potencias regionales como México, Argentina, Brasil, están ahí en la pelea, digamos, van a la pelea en el medallero en general, 226 preseas, y ese Barcelona 92 y Pekín 2008, que como digo, fueron respectivamente 31 medallas y 30 en el medallero más, respectivamente. Habla de los renglones que creo hemos tratado de abordar todo, por encima algunos, pero hemos creo abordado todos en esta entrevista. Hablan de puntos, de temas en los que la revolución ha dado resultados palpables, visibles, reconocidos por el mundo. Y entonces quiero finalizar la entrevista a Julio César con todo lo dicho, que no es poco, en la historia, que a mí me enaltece, Gracias, me llena de orgullo todo lo que sea latinoamericano. Precisamente la idea original de este programa es Pueblo de Latinoamérica, para rendir homenaje a nuestros valores, para tratar nuestra problemática. Y entonces, Julio César, quiero preguntarte finalmente, ¿qué hay del porvenir de Cuba? ¿Cómo ve Cuba su futuro inmediato, digamos, y su futuro lejano a largo plazo con la revolución, luego de que ya hay la ausencia del gran líder constructor de la revolución? ¿Qué hay del porvenir? ¿Cuál es la esperanza de Cuba en el proceso revolucionario? Sí, gracias, Fabián. Realmente, primero quiero decir que tenemos porvenir. O sea, porque sin esa convicción de que el tiempo futuro tiene que ser mejor, necesariamente tiene que ser mejor, realmente nos hubiéramos rendido, ¿no? Con todo, sobre todo la hostilidad que hemos enfrentado en tantos años. Eso en primer lugar. Estamos convencidos de que esta es la vía, ¿no? Todo esto que mencionábamos anteriormente, todos estos logros, las conquistas, en todos los ámbitos, son muestras de que este es el camino, de que el porvenir tiene que ser mejor, porque no vamos a deparar en mantener el esfuerzo, en el ímpetu, en seguir por esta senda que nos ha dado todo esto que hemos mencionado. El porvenir que vislumbramos es necesariamente un porvenir luminoso en el cual esperamos que el gobierno de los Estados Unidos en algún momento entienda que debe frenar la hostilidad hacia Cuba, y cuando llegue ese momento todos estos éxitos que hemos cosechado se van a multiplicar, porque vamos a tener unas mejores condiciones para desarrollar todo el país, la industria cubana, el deporte, el arte. Si en condiciones hostiles hemos logrado esto, ¿qué no seríamos capaces de lograr cuando las condiciones mejoren? El porvenir seguirá siendo de solidaridad, de altruismo con todos los pueblos del mundo. Seguiremos siendo ese faro de dignidad que es admirado por los pueblos del mundo. Seguiremos siendo la voz de muchos pueblos que callan porque no tienen voz para hablar. Seguiremos exigiendo la lucha por los procesos sociales de muchos países, respetando la autodeterminación de cada uno. Seguiremos acompañando la lucha del hermano pueblo de Puerto Rico por su autodeterminación. Seguiremos exigiendo la justicia y la paz en todo el mundo, y donde quiera que haya una injusticia, ahí estará Cuba para levantar su voz,
para que esa realidad cambie. Quiero, por tu intermedio, felicitar a un país con el que me siento identificado, plenamente identificado, no solamente con su revolución. Nosotros no escondemos en el programa nuestras convicciones, nuestras ideas, y queremos debatirlas. Entre líneas, el programa Entre Líneas seguirá siendo un espacio para todos, amplio, democrático, y tratando los temas, participativo, y tratando aquellos temas que, como te digo, y te manifesté en la entrevista, temas álgidos, temas complejos, y a veces temas que falta abordar a fondo, ¿no? Sin duda tenía que, y no será el último, tenía que tener un espacio aquí Cuba. Les deseo éxito, deseo todo éxito a la misión diplomática suya, y éxitos para la República de Cuba. Todo lo mejor para tu país. Muchas gracias. Agradezco nuevamente por la invitación y agradezco a los que nos están siguiendo por los medios digitales. Muchas gracias por estar en Entre Líneas, Julio César. Es una gracia.